28 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos sobre eso, con qué continuamos. La semana pasada se dio una particularidad que sinceramente me llamó mucho la atención, porque normalmente no suelen cronicarse noticias jurídicas, es decir, noticias que hacen a los fallos y a la realidad del sistema del derecho dentro de Argentina. Pero creo que era necesario transmitir un fallo que, insisto, ha pasado desapercibido, pero que tiene una profunda incidencia en la filosofía política no solo de nuestro país, sino de la región. En los últimos días se supo a través del portal RJews que la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de Azul, localidad de Buenos Aires, autorizó la destrucción y el desecho de embriones de una pareja que se divorció y no tiene planes de continuar con el plan familiar de tener más hijos en común de cara al futuro. Según se cita expresamente, dice: en el caso CMG y otro, autorización judicial, los demandantes indicaron que en el año 2019 tramitaron su juicio de divorcio vincular y que el proyecto de familia ya no existe, por lo que hay una total falta de voluntad procreacional entre ambas partes. Por ello solicitaron a la clínica el cese de la crioconservación de los embriones. El nosocomio señaló que, en virtud de lo estipulado en la ley 26.924 por la protección del embrión no implantado, no podía proceder a lo solicitado y que debían recurrir por vía judicial. Los actores recurrieron a los tribunales para manifestar que tienen 2 hijas y que ante la imposibilidad de que un nuevo embarazo se produjera de forma natural, acudieron a una clínica a fin de crioconservar los embriones para una futura transferencia. Pero, ante el divorcio, decidieron desechar su plan inicial. El juez de primera instancia hizo lugar al pedido, pero la sentencia fue apelada por el fiscal general. Los camaristas enfatizaron que las posiciones encuentran fundamentos válidos en uno y otro sentido, y que hay pronunciamientos judiciales para admisión o para el rechazo de este tipo de planteos. En el caso concreto, remarcaron que los actores se encontraban habilitados para decidir su destino sin que la co-contratante pueda oponerse, quedando de esta forma expedita la vía para cumplimentarse con el deseo de los peticionarios en el legítimo y libre ejercicio de la autonomía y la voluntad. ¿Qué significa todo lo que se cita en el fallo? Que en el nombre de la autonomía y la voluntad procreacional, no solamente existen niños, como sucede con la ideología de género, inducidos a alterar sus cuerpos, sino que hay personas adultas y conscientes en principio, haciendo uso de la razón en principio, que al no aceptar las limitaciones naturales, tal como el paso del tiempo o eventualmente alguna condición congénita, están dispuestos a congelar y descartar a sus propios hijos. No solo la ideología de género mutila y acaba con la vida de los inocentes. El mercado también. Este es un claro ejemplo. Se cita, volviendo al fallo, que si nuestro Congreso Nacional votó una ley que admite la interrupción del embarazo, entre comillas, esto es lo que sostiene el fallo, sin haber distinguido si se trata de un embarazo natural o artificial en este sentido, que en definitiva se trata de la destrucción de un embrión ya implantado en el seno materno y hasta con 14 semanas de gestación, ya es feto en ese sentido, que entre otros muchísimos fundamentos se dijo que protegía la autonomía y la voluntad de la madre, el plan de la parentalidad, la libertad de elegir, procrear. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre respetar la autonomía y la voluntad de quien no quiere ser madre encontrándose embarazada respecto de que aún el ser potencial no se encuentra implantado en su seno? ¿Qué pasaría si se negara la destrucción del embrión y sus titulares no quisieran darlos en adopción, ni que se utilicen para fines científicos? Luego, se podría presentar el absurdo de que la mujer solicite la implantación del embrión para luego pedir un aborto sobre su propio ser. Esto es lo que dice el fallo. Entonces, acá lo que se marca es algo que es muy interesante, porque si el sistema jurídico permite que una mujer, teniendo ya una vida
gestada, anidada en su útero, pueda terminarla libre y voluntariamente, pueda generar un aborto procurado, impedir la destrucción y deseche de estos embriones congelados, llegaría al absurdo que, para que se entienda lo que dice el fallo, la mujer diría, bueno, que se me implante para luego abortarlo. O sea, porque si lo hace antes de la semana 14 que se implanta, que ya se anidó, desde el momento de la anidación hasta la semana 14 podría pedir un aborto libre, y seguro y gratuito, con plena protección legal y judicial. Ahora, si está fuera del cuerpo materno, se plantea esto que tiene que acudir al Poder Judicial para pedir el desecho. O sea, hay una contradicción. Qué curioso que hoy, que esto se rompe históricamente, ¿no? Esto se rompe con todo un principio histórico. Siempre el embrión congelado tenía menos protección jurídica que el embrión concebido y anidado dentro de la madre. Ahora en Argentina se da esta particularidad, que si el embrión ya está anidado, ya se está desarrollando con todos los principios que implica la vida, división celular, metabolismo propio, reacción al estímulo externo, etcétera, si ya está anidado en el vientre materno, cero protección jurídica. Y si está congelado, bueno, ahí sí hay que, al menos hay que acudir a que el Poder Judicial determine si va a dar lugar o no al descarte. Cuestión bastante, insisto, esquizofrénica a nivel jurídico. Porque es notorio, y esto lo quiero remarcar, es notorio que muchas personas dentro del espacio antagónico, a la izquierda, al progresismo, a toda expresión de decadencia, suelen remarcar la atrocidad que es el aborto procurado. Lo digo yo, que he ido sistemáticamente a cada marcha pro vida y que he hecho cuanto he podido por esta causa. Ahora, también se marca la manipulación del sistema para que una persona vulnere su estado natural en pos de la autopercepción. También lo hemos denunciado. ¿Cuántas veces se ha denunciado por grandes intelectuales como gente que no quiere reconocer que es hombre, que es un ser humano, que existe algo llamado naturaleza? No lo pueden libremente alterar porque sí, porque genera una serie de consecuencias que le afecta tanto al propio ser como a los demás. Entonces, ¿qué digo? Que resulta que la derecha en general critica a las feministas porque son abortistas, o critica la ideología de género porque no comprenden el daño que genera desconocer la naturaleza. Ahora, lo que está pasando en este punto es lo siguiente, que finalmente lo llamativo es que cuando se trata de una limitación natural como la facultad procreacional, tal como el transexual que también tiene un límite en su naturaleza en cuanto a su propio anhelo, así el hombre que nace hombre que quiere ser mujer encuentra una limitación natural. Ahora hay personas que tienen una limitación natural para ser padre o madre por distintas circunstancias, accidentes, fallas congénitas, el miro paso del tiempo. Este mismo sector de derecha parece que no suelen tener la reacción crítica tan aversiva hacia esta industria que, con tal de satisfacer la voluntad procreacional y los derechos reproductivos, y esto lo tomo de las obras del doctor Jorge Escala, se llegan a descartar el 96% de los embriones existentes. Por eso quise traer el portal de RJUS hoy día a colación, porque allí se resalta en un artículo que se llama Embriones criopreservados, su implicancia en los procesos de divorcio, donde se publica dentro de lo que es temas de derecho de familia, asociaciones bioéticas de dicho portal de RJUS. Allí justamente es que la autora Mariela Sema, para citarlo bien, consideró que los embriones humanos concebidos en el seno materno o producto de técnicas de reproducción médicamente asistida son personas humanas debido a que presentan una forma sustancial formada por el alma humana, siendo el hombre persona por el solo hecho de ser una sustancia y por ser de naturaleza racional, y como tal debe ser protegida su vida humana. Esto me pareció maravilloso. Yo, que soy docente en la carrera de licenciatura en filosofía en Ecuador, es un gran tema el momento en el cual comienza la persona humana como tal. Es una gran discusión filosófica, pero ciertamente los que somos dentro de la filosofía realista, que promovemos la integralidad de la persona, no hacemos un dualismo de cuerpo por un lado, alma por otro, sino que entendemos, esto tomo incluso del autor Caponeto, recomiendo su lectura, siguiendo incluso la tesis ilemórfica de Aristóteles, en el momento de la concepción hay un movimiento, como toda vida tiene movimiento,
Pero ese movimiento tiene una particularidad porque el movimiento del embrión y el espermatozoide generan un salto drástico donde hay una alteración en la sustancia, aparece un nuevo ser. Y la infusión del alma racional, que es la característica fundamental, incluso los ateos no pueden discutir esto de la existencia del alma porque es discutir la evidencia de la vida misma. O sea, el ateo puede, esto no lo puede discutir, no sé qué sentido. No estamos discutiendo alma en sentido iglesia católica, sino el ánima, para que no se malinterprete. El ánima, ese motor vital que tiene un organismo, que en la muerte ya no está, a pesar de que está la misma cantidad de células en el cuerpo, esa ánima es un ánima racional, no es un ánima sensitiva como la de los animales o los vegetales. Y se genera la infusión en la concepción misma. Ahora, cuando uno toma conciencia de esto, dice qué atrocidad tener un embrión congelado, con tal de satisfacer que una mujer que, insisto, por decisiones propias quiere hacer dinero hasta los 40 años o porque simplemente nació con algún problema congénito, quiere apelar a estas técnicas con tal de darse el gusto de ser madre. Como yo con tal de darme el gusto de tener un hijo, fuese a operar a mis 2 hijas, y sería una monstruosidad. Y es lo que están haciendo con los propios hijos. Recién nos horrorizamos porque una madre en El Salvador asesinó a puñaladas a su hija recién nacida. Pero acá le están congelando a los hijos. Y parece que, claro, como es más chiquito el embrión que el niño recién nacido, ya parece que la empatía del ser humano depende de tamaños. Parece ser, la evidencia me demuestra esto. Cierro finalmente diciendo que para la especialista Mariela Seme, los fallos que avalan el cese de la criopreservación de los embriones son contrarios al ordenamiento jurídico, ya que nuestro máximo tribunal ha reconocido el carácter de persona de los embriones, por lo tanto el Estado debe reconocer los derechos humanos que poseen los embriones, partiendo del derecho humano fundamental, derecho a la vida, entre otros. Los embriones humanos, se encuentran criopreservados o no, adquieren desde el momento de la fecundación vida humana y como tal un estatus jurídico de persona humana, por lo que ante un conflicto de intereses entre la voluntad de los progenitores y el derecho a la vida debe prevalecer, conforme al sistema constitucional actual, el salvaguardar la vida de estos embriones. Así pues, creo que es útil en ese sentido remarcar, y lo digo a nombre propio, cómo ciertas industrias dañan tanto como proyectos políticos ideológicos. Véase que si una mujer en su voluntad libre quiere abortar, el espacio pro vida la rechaza y condena de manera homogénea. Ahora bien, cuando esa mujer acude a técnicas artificiales para ser madre, en esa voluntad libre, siendo que en la fecundación in vitro se descarta más del 96, cerca del 96% de embriones, el mismo espacio pro vida ya se divide. Y esto lo sé por experiencia propia porque estoy en muchos grupos donde están muy divididas las aguas. No crean que todo el espacio pro vida va a salir a armar una marcha en el obelisco con carteles, pancartas y el feto ese gigante que suelen llevar de machimbre, a decir vamos a atacar los laboratorios que están haciendo dinero con la fecundación in vitro. No van a hacer esas marchas. La van a hacer cuando se trata del feminismo. Pero ir a enfrentarse a los grandes laboratorios, no crean, porque incluso hay muchos espacios políticos que tienen acuerdos, sobre todo cuando son gobernación. Pienso en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pienso ciertos acuerdos, pensemos rápidamente Rubinstein, por dar algunos nombres, donde empezamos a ver que la industria farmacéutica, la industria de la salud, tiene sus intereses. Tiene sus intereses. Entonces yo te dije, este fallo pasó muy desapercibido. Pero es como hablamos la otra semana. Mucha gente se horroriza por un debate teórico en la venta de niños. A mí no me horroriza el debate teórico. Los que hacemos filosofía estamos dispuestos a pensarlo todo. Lo cual no quiere decir adherir. Pero sí, escuchamos a ver si lo que está diciendo es un delirio o guarda un grado de razón. Esto es un hecho. Que se venden niños con sus Men Heavy Babies. Por catálogo se venden. Abiertamente y de manera legal. No estamos hablando de un mercado negro, como dicen algunos. No, esto es legal. La venta de niños de los embriones. Con ciertas cargas genéticas. Y por catálogo. Acá la subrogación de vientre es un alquiler legal. Lo que sucede acá, lo que estamos viendo es, se desechan criaturas de manera legales. Simplemente esto, caballeros. Muchísimas gracias por su tiempo. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción